Sí, dos preguntas. La primera es respecto a la encarnación, por ejemplo, de Cristo, que fue tan difícil poder unir como estos diferentes cuerpos para que el Dios encarnara y solamente encarnó por 3 años. Me surgieron dos preguntas. La primera respecto a la encarnación de Lucifer, que según la literatura se reporta como en el nacimiento del emperador chino. Entonces mi pregunta es, ¿el emperador chino era un instrumento de Lucifer para poderse encarnar y poder dar como su legado? ¿O era el emperador chino Lucifer directamente que estuviera encarnado? Y la otra pregunta es con respecto a Arimán, pues la recomendación que daban los profes era que era muy difícil que, que esta entidad adversa eh, se plasmara como que en un cuerpo físico. Entonces, a veces utilizaba era herramientas de la actualidad para poder dar su legado y su conocimiento. Entonces, que ellos pensaban pues que eran las herramientas actuales que se viven en el día a día, ¿no? Las que podían dar como el, el legado de Arimán como tal, pero no fuera como que Arimán en físico encarnara. Entonces, eso es lo que me surge la duda. Ok, buenas preguntas. Sí, eh, tengo entendido que hace, 3000 años, antes de, más o menos 3000 años antes de Cristo, fue la época del emperador amarillo, ¿no? En efecto, digamos, no era Lucifer encarnado, ¿no? No, no se puede hacer tal cosa. Hay ciertas reglas, ¿no? Ciertas leyes. Pero sí era una entidad que estaba muy influenciada por Lucifer. Prácticamente se puede decir que era lo que Lucifer quería, ¿no? O mandaba, él hacía. Eh, lo mismo pasa con Arimán. Obviamente tus profes tienen buenas razones en pensar que no se va a poder encarnar en un cuerpo físico. Esa entidad es muy difícil que se encarne en un cuerpo físico porque primero que todo ya las leyes espirituales han hecho que, la evolución espiritual ha hecho que los seres humanos actuales de nuestra época no sean tan fáciles de, digámoslo así, de invadir por una entidad y suplantar el yo, así todo por mucho tiempo, ¿no? Ya en la época de Cristo fue muy difícil que Cristo lo pudiera hacer. Antes se hacía con mayor facilidad, pero era porque el cuerpo etérico del ser humano no estaba tan encajado con el cuerpo físico. Entonces era fácil hacer esas suplantaciones de otras jerarquías. Sin embargo, Steiner dice que el Arimán sí va a encarnarse en el sentido mismo sentido que el emperador amarillo. O sea, va a ser, va a haber un ser humano representante de esta entidad de Arimán. De hecho, tengo entendido, no sé, que todas las tentaciones de estos espíritus se hacen en seres vivientes, no en cosas ni objetos materiales inanimados. Entonces, obviamente, las herramientas inanimadas hacen parte del plan, pero Arimán no puede materializarse en una entidad no viviente o sin espíritu, pues. Pero eso es lo que yo creo. Sí, vale, Pri, muchas gracias. Ok, muy bien. Sí, ahora con Sí, los temas de la tecnología biológica, la nanotecnología, bueno, eso por ejemplo es uno de los temas que estamos viendo también en el doctorado. Uno puede ver que esa relación entre máquina y hombre cada vez está siendo más, como más competente. Y uno ya ve que prácticamente lo que se quiere hacer en la ciencia es ponerle biosensores al cuerpo humano. Y pues allí uno ya podría ver como esa, por ejemplo, uno ve el Neuralink, que es como ya esa, ese paso que dieron tan importante para la ciencia actual, que es esa conexión entre la tecnología y la actividad neuronal, que todavía no lo han explicado muy bien ni se sabe cómo, pero ya lo crearon. Se llama Neuralink, que es como cómo poder, mediante tecnología, poder dar un mensaje y un patrón de mensajes a un sistema nervioso que está guiado por impulsos y por canales de iones, ¿no? O sea, por energía eléctrica como tal. Entonces, ¿cómo dar ese impulso? Ya lo dieron.
pero no lo he explicado muy bien. Y pienso que por ahí también puede ser un elemento importante, ¿no? De esa conexión entre hombre y máquina, de la cual está muy materializada y pues que estaría como en los estándares de actividad imánica. Sí, sí, podría ser, claro. Pero estos seres obviamente necesitan de de un ser viviente, ¿no? En otras palabras, necesita algo que tenga un sistema, un cuerpo astral. Si no, no podría hacer nada. Entonces, si estos objetos inanimados se involucran en la parte física del ser humano, de pronto sí hay utilidad para Arimán y Lucifer, ¿no? Pero mientras tanto no hay cómo. Digamos, estos seres están por encima de la dimensión física, ¿no? Entonces, serían como herramientas, más bien, sí. Así como lo es actualmente el dinero es un bien material, pero obviamente es la herramienta principal de Arimán. Por eso Cristo fue entregado a los romanos para que lo crucificaran, por el dinero, que es la herramienta de Arimán. Bueno, yo creo que podemos empezar nosotros. Em, no sé si tengan otra pregunta al respecto o empiezo a leer. Comencemos. Muy bien. Hemos visto que ha sido necesario preparar de un modo bien definido las 42 generaciones para lograr los vehículos apropiados para Jesús del Evangelio de Mateo. Pero también debieron prepararse el cuerpo astral y el yo para que más tarde estos pudiesen unirse con aquellos. Más adelante veremos cómo pudieron unirse. Consideremos ahora el sueño con el fin de comprender los preparativos a que se refiere el Evangelio de Lucas. He dicho que es una fantasía que tiene su origen en la clarividencia inferior. Creer que la nube que se observa sobre el cuerpo físico y etéreo del hombre que duerme contenga la totalidad de su cuerpo astral y de su yo, en realidad es así que durante el sueño, cuando el hombre se halla fuera de sus cuerpos físicos y etéreos, él está expandido en todo el cosmos, o sea, dentro de lo que pertenece a nuestro cosmos. El secreto de nuestro sueño consiste precisamente en que del mundo de las estrellas, de ahí que hablamos del cuerpo astral que se haya expandido en el mundo de las estrellas, recibimos las fuerzas purísimas de todo el cosmos, fuerzas que al despertar traemos con nosotros para los cuerpos físico y etéreo en que volvemos a sumergirnos. Volvemos entonces del mundo del sueño, fortalecidos por lo recibido del cosmos. ¿Qué es lo que tiene que suceder cuando el hombre de nuestros tiempos, de un modo similar al de la era del Cristo Jesús, adquiere la clarividencia en sentido superior? Actualmente es lo normal que el hombre se torna inconsciente cuando su cuerpo astral y su yo dejan los cuerpos físico y etéreo. En cambio, la conciencia clarividente tiene que lograr la visión de los instrumentos del cuerpo astral y del yo solamente, prescindiendo del uso del cuerpo físico y etéreo. En tal caso, el hombre clarividente es partícipe del mundo de las estrellas y lo percibe, pero no solo lo percibe, sino que penetra en dicho mundo. De un modo parecido a como la conciencia del esenio se remonta a través de la sucesión de los tiempos, de acuerdo con el orden septenario, así también el hombre actual debe elevarse a través de los peldaños que le capacitan para la percepción clarividente del espacio cósmico. En otras conferencias ya he señalado los peligros del desarrollo tanto de una como en otra dirección. En el fondo, en los esenios fue un descender a los cuerpos físico y etéreo con el fin de encontrar allí a Dios. Fue así como si alguien al despertar no tuviera percepción del mundo circundante, sino que se sumergiera en los cuerpos físico y etéreo para percibir las fuerzas de estos, lo que significaría percibir de adentro lo que es su naturaleza exterior. Al despertar el hombre desciende en sus cuerpos físico y etéreo sin ser consciente de ello, pues en el momento de despertar su conciencia se es desviada hacia el mundo circundante sin dirigirse hacia las fuerzas de esos dos cuerpos.
Pero lo importante en los esenios fue que aprendieron a percibir todas las fuerzas provenientes de las 42 generaciones, a extraer la mirada del mundo circundante y a sumergirse en sus propios cuerpos físicos etéreo, donde percibían lo que allí vivía en el sentido del misterio de las 6 veces 7, esto es, de las 42 generaciones. De un modo similar, el hombre debe elevarse y ascender al cosmos para conocer los secretos en que éste se basa. Eso es un esfuerzo más grande. Cuando el hombre desciende a su propia naturaleza interior, se expone ciertamente al peligro de someterse a las fuerzas de su naturaleza interior, los deseos, pasiones y todo cuanto haya en el fondo del alma. Fuerzas a que el hombre normalmente no presta atención, pues comúnmente la educación exterior le preserva de conocer esas fuerzas, ni tiene la posibilidad de obedecer a ellas, puesto que al despertar, la mirada es espontáneamente desviada hacia el mundo exterior que se le presenta. Al sumergirse en la propia naturaleza interior existe el peligro de perderse en las pasiones bajas y las fuerzas egoístas propias, mientras que otro peligro surge cuando se experimenta el expandirse en todo el cosmos. Bueno, muy bien, esto fue lo que habíamos leído la vez pasada. ¿No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta o continuamos con la lectura? Santi, ¿Continuar? ¿Sí? ¿Alguien tenía una pregunta, un comentario? Santi, es decir, la parte cuando dice al sumergirse en la propia naturaleza interior existe el peligro de perderse en las bajas pasiones, bueno, pasiones bajas o egoístas. Bueno, me queda claro. El otro peligro es el que no tengo muy claro, cuando lo de expandirse en todo el cosmos. Sí, buena pregunta. ¿Cómo es el peligro? Creo que Steiner lo va a explicar más adelante, vale. De todas maneras, si no lo explica, sospecho que tiene que ver con el perder la individualidad en el cosmos, ¿no? Porque la persona que está empezando, digamos, en el mundo clarividente a sumergir su conciencia en el cosmos, puede sentir que sí se conecta con esas grandes jerarquías y se siente unido a ellas, y si no está preparado, va a perder su individualidad, o sea, va a sentir que no tiene individualidad, que hace parte de algo más grande, perdiendo su yo, y ese es el peligro. Pero eso es lo que yo creo, Male. De pronto más adelante Steiner lo explica. ¿Listo? Dale. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Continuamos. Sigamos. Sigamos, dale. Muy bien, ¿quién me colabora en la lectura? Yo, Santi. Gracias, Male. Bueno, para caracterizarlo, empieza arriba. Sí, ahí empieza. Gracias. Para caracterizarlo correctamente podemos decir, para el que experimenta el instante en el que al dormirse no se torna inconsciente, sino que su cuerpo astral y su yo le sirven entonces de instrumento para percibir el mundo espiritual, existe el peligro de sufrir una ofuscación como si uno se enfrentase a los rayos del sol. Tal persona queda ofuscada por la magnitud y ante todo por lo desconcertante de las impresiones. Así como el misterio numérico de las 6 veces 7 rige en los grados evolutivos de los esenios para conocer lo característico de lo heredado en los cuerpos físico y etéreo, así también existe otro misterio numérico el cual expresa cómo el hombre llega al conocimiento de los misterios cósmicos, los misterios del universo. Para comprender este misterio igualmente podemos servirnos de los movimientos, constelaciones e imágenes que en el cosmos existen, o sea, lo que en cierto modo figura inscripto en las estrellas. Así como por 6 veces 7 grados se llega a conocer los secretos de la naturaleza interior del hombre, así por otra parte son 12 veces 7, esto es 84 escalones que conducen a los misterios espirituales del espacio cósmico.
Al haber pasado por 12 veces 7, o sea, por 84 escalones, se llega al punto en que el laberinto de las fuerzas espirituales cósmicas ya no resulta deslumbrante, sino que el hombre ha llegado a la quietud de orientarse en ese enorme laberinto. Eso también lo enseñaron en cierto sentido los esenios. Cuando en tal sentido el hombre se torna clarividente, se sumerge al dormirse en un elemento que encuentra su expresión en el misterio numérico de 12 veces 7. Pero al llegar a los 12 veces 7 ya se halla en lo espiritual, pues al haber cumplido 11 veces 7 grados ya ha llegado al confín de los misterios. Hemos visto que las 7 veces 7 ya abarcan lo espiritual, y lo mismo sucede con las 12 veces 7. Para llegar por este camino a lo espiritual, el hombre tiene que pasar con su cuerpo astral y su yo por 11 veces 7 escalones. Para expresarlo en el lenguaje de los astros, se toman entonces los 7 planetas y las 12 constelaciones del zodiaco, estas últimas por lo que se experimenta en el espacio cósmico. Tal como los 7 planetas se sitúan ocultándolas en las 12 constelaciones zodiacales, el hombre tiene que pasar por 7 veces 12, o más bien por 7 veces 11 escalones dentro del espacio cósmico para llegar a lo espiritual. Muchas gracias, Male. Ah, Que está enredado. Mucha multiplicación ahí. Muchos números. Sí, la calculadora ahí. Sí, esto es como un párrafo muy cabalístico, donde los números tienen importancia en toda la concepción de la evolución del hombre y del cosmos, ¿no? Pero en fin, eso uno poco a poco lo va desentrañando. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. O seguimos. Pues sigamos a ver qué Y sigamos. te va dando ahí. Vale, ¿quién me colabora con el siguiente párrafo? Bueno, lo leo yo. Yo. Vale, gracias. Esto corresponde a la imagen de la esfera de lo espiritual en las 12 constelaciones del zodiaco, con el nombre mismo en el centro. Pero lo espiritual se halla extendido de tal manera que para alcanzarlo el hombre no debe empezar a extenderse desde el centro, sino en una espiral, girando en cierto modo a través de 7 vueltas espirales, y en cada una de ellas por todas las 12 constelaciones zodiacales. Quiere decir que debe pasar por 7 veces 12 puntos. Naturalmente, esto es una imagen simbólica que significa que el hombre, girando de esta manera, llegaría a lo divino espiritual al pasar por la 7ª vuelta zodiacal. De manera que el hombre, en vez de dirigir la mirada desde el centro hacia el cosmos, estará mirando desde los 12 puntos de la esfera espiritual para observar lo que existe en el mundo. No basta, pues, situarse en un solo punto de vista, sino en esos 12. Para elevarse a lo divino espiritual, había que pasar con el cuerpo astral y el yo por 11 veces 7 escalones, y al llegar a las 12 veces 7 se hallaba dentro de lo espiritual. Para llegar a lo divino, el cuerpo astral y el yo debían pasar por 12 veces, o bien por 11 veces 7 grados. En forma análoga, la divinidad debe bajar por 11 veces 7 escalones, si quiere descender para conferir a un yo las condiciones apropiadas. Por consiguiente, para describir las fuerzas espirituales que transformaron al cuerpo astral y al yo en portador del Cristo, el Evangelio de Lucas debió relatar cómo la
cómo la fuerza divina espiritual descendía a través de 11 veces 7 escalones. Precisamente, puesto que el Evangelio de Lucas nos caracteriza la otra personalidad para la cual fueron preparados el cuerpo astral y el yo, no nos describe, como lo hace el Evangelio de Mateo, 6 veces 7 generaciones, sino 11 veces 7 escalones, por los cuales el Dios mismo, el Evangelio lo dice expresamente, hace descender lo que luego vivió en la individualidad del Jesús del Evangelio de Lucas. Si en este Evangelio contamos los escalones genealógicos a través de los cuales desciende la fuerza divina, se verificará que son 77. En el Evangelio de Mateo debe aparecer el 6 veces 7, puesto que en él se describe el misterio que rige en el descender de la fuerza divina que forja los cuerpos físico y etéreo. En el Evangelio de Lucas, en cambio, debe aparecer el 11 veces 7, que concuerda con el descender de la fuerza divina que transforma el cuerpo astral y el yo. Así vemos cuán profundos son estos documentos y que ellos efectivamente se refieren a los mismos misterios de la iniciación, los escalones que lo divino espiritual desciende para penetrar en una individualidad humana y el elevarse al cosmos como lo describen los evangelios de Mateo y de Lucas. En la próxima conferencia explicaremos por qué en el Evangelio de Lucas también hay una genealogía y por qué en la época en que muy pocos conocieron el misterio del Cristo Jesús, este Evangelio se refiere, no obstante, a las 77 generaciones que corren desde Dios a Adán hasta el Jesús natánico. Muchas gracias. Ujú. También estuvo muy cabalístico este párrafo. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta. Tenía una pregunta, yo escuché 70 veces 7. ¿Será que me equivoqué o ahí lo mencionó? Eh, Es que mencionó un poco es que de como fueron tantas 77. veces, Tanta Es operaciones un poco de matemáticas 7. ahí, Andrés, que Es un poco de 7 ahí que uno no sabe. Mucha numerología. sí. Claro que él dice que es simbólico, ¿no? En algún momento ahí dice que es como simbólico, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Sí, verdad. Sí, entonces, el 70 veces 7 no lo vi. Debe ser, a ver, 7 escalones, sí, 7 planetas. sí. Porque 70 veces 7 no lo dice en la Biblia, ¿cierto? Yo no sé por qué me ocurrió ese número. El Mm, 70 veces O 7 sí. es cuando dice que hay que sí, perdonar a yo no sé quién. ¿La Sí, qué? en sí, el 7 Evangelio. veces, sí, 70 veces 7, sí. Eso lo dicen en alguna parte, ¿cierto? Sí, sí, sí. De perdonar, como dijo Chesca, sí. Sí. Sí, de Mm, perdonar. Ujú. ujú. Lo que hace referencia a Steiner es 6 veces 7 y 11 veces 7. Uno es hacia el lado de lo físico y otro hacia el lado de lo espiritual. O sea, una relacionada con el cuerpo etérico y físico y otra relacionada con el cuerpo astral y yo. En otras palabras, una relacionada con el Evangelio de Mateo y otra relacionada con el Evangelio de Lucas. Bueno, sí, esto es muy cabalístico y enredado. No sé. Además revuelve el zodiaco, planetas. No, sí, Sí, porque al ascender al mundo, al misterio espiritual, dice Steiner que hay que resolver el misterio de los 12, que son 12 casas de zodiaco, pero como hay que recorrerlo, se cuenta 11. Las 7 veces 11, 11 veces. Y los 7 tienen que ver con los planetas. En para la astrología y para el esoterismo no son 9 planetas los del sistema solar, porque estos últimos no se cuentan, Neptuno y Plutón.
sino que se cuenta a nosotros. Entonces ahí salen los 7 veces 11. Bueno, muy bien. Después queda para estudio eso. Terminamos el capítulo 5 y seguiría el 6º. Vamos a empezar a leerlo porque yo creo que el otro párrafo está muy enredado como para explicarlo. Sí. Entonces, el capítulo 6 dice: los discípulos de Jesús ven Pandira, los 2 niños Jesús, como subtítulo. Quien estudia el Evangelio de Lucas, principalmente el capítulo que trata de la genealogía de Jesús natánico, estará de acuerdo con que las intenciones de su autor coinciden con lo expuesto en la conferencia anterior. Hemos dicho que en el mismo sentido en que una fuerza divina penetró los cuerpos físico y etéreo del Jesús salomónico, otra fuerza divina debió penetrar el cuerpo astral y yo del Jesús natánico del Evangelio de Lucas. En él se expresa claramente que esta última fuerza divina se caracterizó por el hecho de que la sucesión genealógica fluye en línea directa desde el estado evolutivo en que el ser humano aún no había entrado en su primera encarnación físico-terrenal. Vemos, por cierto, que el Evangelio de Lucas remonta a través de generaciones la descendencia de Jesús hasta Adán, hasta Dios. Esto quiere decir que para encontrar aquel principio en el cuerpo astral y el yo del Jesús natánico, hemos de remontarnos hasta un estado del ser humano en que éste aún no había entrado en la encarnación terreno-físico-sensoria, un estado en que aún no había descendido de la existencia divino-espiritual, sino que todavía se encontraba dentro de las esferas espirituales como un ser que en cierto sentido podría denominarse un ser divino. De acuerdo con la investigación antroposófica, hemos de señalar el periodo de la antigua Lemuria, en que el hombre aún no se había encarnado en los elementos de la existencia terrestre, sino que se hallaba en una esfera divino-espiritual. Bueno, muy bien, no sé si tengan una pregunta, comentario de lo leído hasta ahora, o continuamos. Continuamos. Muy bien. El Evangelio de Lucas realmente sigue observando la descendencia de Jesús hasta los tiempos antiguos, en que el hombre aún poseía naturaleza divina y en que aún no había sufrido la influencia luciférica. Efectivamente, fue la intención de los misterios que a sus discípulos proporcionaban la iniciación, como en la conferencia anterior lo hemos caracterizado, o sea, el conocimiento de los grandes secretos del espacio cósmico, conducirlos a un estado más allá de su desarrollo terrenal. Esos misterios quisieron enseñar a sus discípulos cómo hay que juzgar el mundo sin servirse de los instrumentos dados al hombre desde que se halla bajo la influencia luciférica. ¿Cómo se presenta el universo para la percepción clarividente cuando el hombre se independiza de la percepción mediante el cuerpo físico y etéreo, liberándose de todo cuanto desde lo terrestre le afecta? Este fue para los discípulos de los misterios el gran interrogante. Antes de entrar en encarnaciones terrenales y antes de convertirse en el Adán terrestre, hablando en el sentido de la Biblia y principalmente del Evangelio de Lucas, el hombre se hallaba en aquel estado clarividente de una manera natural. Hay solamente 2 posibilidades para llegar a ser un hombre divino espiritual. La primera es la sublime iniciación de los grandes misterios. La otra no es posible realizarla en una época cualquiera, sino que existió en un primitivo nivel de la existencia humana antes que, durante el periodo de Lemuria, el hombre divino descendiera a convertirse en lo que la Biblia llama el hombre terrestre. Pues Adán significa hombre terrestre, que ya no es de índole divino espiritual, sino arropado de elementos terrenales. Muy bien, ¿así tienen alguna pregunta, comentario o continuamos? La importancia de ese Adán que marca como que el hombre que está más unido con el mundo y que no tiene tanto como efecto material con el hombre ya después de Adán, ¿sí? O sea, partiendo del primer Adán, que ya ese sería ya como el primer hombre
que se ha limitado un poco esa conexión con el mundo espiritual, pero que a su vez se ha dado unas corporalidades, ¿no? Que se van a ir plasmando y materializando a medida que van pasando las evoluciones de las épocas del hombre, ¿no? Sí, 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 así es. En especial, cuando los seres humanos empezaron a encarnarse, se vieron afectados por la influencia luciférica, ¿no? Entonces, esos espíritus humanos que, digamos, no encarnaron en la tierra, quedaron libres de la tentación luciférica, ¿no? Pero se perdían la evolución humana, el desarrollo humano, el desarrollo hacia la libertad y el amor, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿O continuamos? Sí, continuamos. Vale, muy bien. ¿Quién me colabora en el siguiente párrafo? Yo leo. Gracias, Prim. El Evangelio de Mateo, sí, ahí es, ¿cierto? No, arribita. No, al exponer estos hechos, Sí. podría llamar la atención el que tan solo se enumeren 77 generaciones o escalones de descendencia o de existencia. Y ya en el Evangelio de Mateo podría parecer extraño que solo se enumeren 42 generaciones desde Abraham hasta Cristo. De modo que la cantidad de los años que generalmente se calculan por cada generación no alcanzaría para cubrir la distancia al remontarse hasta Abraham. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que para los tiempos de los patriarcas anteriores a Salomón y a David, con toda razón, se calculaban tiempos más largos por cada generación. Para adecuarnos simplemente a los datos históricos, hemos de calcular, por ejemplo, las 3 generaciones de Abraham, Isaac y Jacob, no según la norma, sino que el total de estas 3 generaciones debe fijarse en 215 años aproximadamente, lo que también concuerda con el resultado de la investigación oculta. Tiempos aún más largos resultan para las generaciones desde Adán hasta Abraham. Y a partir de este hacia abajo, es fácil verificar que los tiempos de cada generación eran más largos, ya que a cada uno de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob se les atribuye una edad bastante avanzada al nacerles un hijo heredero. Si actualmente se suele calcular en 33 años el tiempo de una generación, los autores del Evangelio de Mateo justificadamente calculaban 75 u 80 e incluso mayor número de años para una generación. Muchas gracias, Prim. No sé si tengan algún comentario, pregunta, o continuamos con la lectura. Interesante, porque uno puede ver también relación con lo que sucede actualmente, ¿no? Que pareciera que estuvieran más almas encarnadas y pues uno ve que cada día el ser humano como que las generaciones se van como disminuyendo, o sea, como que las generaciones van reduciendo su tiempo, ¿no? Por ejemplo, nos ponemos a comparar con esas generaciones antiguas donde una generación eran hasta 85 años o incluso mayor y ahora pues como 33 años, ¿no? Entonces ahí uno también ve que pues tiene relación con eso de, pues obviamente entre más corta sea una generación, pues más encarnados van a estar las almas humanas, ¿no? Sí, 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 sí. Y además como había una especie de memoria en la sangre, entonces
Los descendientes directos, digamos, de Abraham o de Jacob, Isaac, tenían como la misma memoria que sus antepasados. Cuando perdían la memoria, entonces ya se le daba por terminada la generación, la vieja generación, y empezaba una nueva generación. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿O continuamos? Bueno, voy a continuar. Cabe destacar que desde abajo hasta Abraham, dicho evangelio se refiere a hombres individuales, lo que no es el caso si desde Abraham nos remontamos hacia arriba, tomando en cuenta los respectivos nombres dados en el Evangelio de Lucas. Para explicarlo hemos de recordar lo que, si bien parece increíble para el hombre actual de ideas materialistas, es sin embargo lo correcto. Lo que actualmente llamamos nuestra memoria, nuestra conciencia coherente y el recuerdo de lo constante de nuestra naturaleza interior no abarca para el hombre normal, sino el tiempo hacia atrás hasta la primera infancia. El hombre moderno, al evocar el recuerdo de su vida, encontrará que el hilo del recuerdo se corta en algún punto. La memoria de uno abarca más, la de otro menos de lo vivenciado en la infancia. Pero nuestra memoria no se extiende sino únicamente sobre la vida personal del individuo, ni tampoco la abarca en su totalidad hasta el fin del nacimiento. Si nos hacemos presente cómo fueron las facultades anímicas, como asimismo las particularidades de la conciencia del hombre en los tiempos antiguos, y si recordamos que al remontar al pasado de la evolución de la humanidad, llegamos a épocas en que cierto estado de clarividente ha sido lo normal de la conciencia humana, entonces no nos parecerá extraño que con respecto a esos tiempos relativamente cercanos podemos decir, y la investigación espiritual lo confirma, que en tiempos antiguos la relación de la memoria con la conciencia humana era muy distinta de las épocas más nuevas. Si nos remontamos pues a los tiempos anteriores a la época de Abraham, encontraremos que todo el estado del alma y principalmente de la memoria eran distintos. Y esta diferencia se acentúa si nos remontamos aún más, hasta a través del periodo Atlante. En esos tiempos remotos fue así que la memoria abarcaba no solo las vivencias personales de la vida propia, sino que se recordaba, pasando más atrás del nacimiento, lo vivenciado por el padre, el abuelo, etc. La memoria había sido algo que fluía por medio de la sangre, a través de una sucesión de generaciones. Solo más tarde se delimitó a tiempos individuales a la vida del individuo. Los nombres utilizados en los tiempos antiguos significaban algo muy distinto a lo que actualmente se entiende por el nombre de una persona. Haría falta un estudio específico para comprender el modo de fijar los nombres propios en los tiempos antiguos. Es simplemente diletantismo lo que al respecto dice la filología exterior de nuestros tiempos. En la antigüedad el hombre pertenecía a la esencia de la cosa, era algo esencialmente relacionado con el ser o la cosa correspondiente, expresión y reflejo fonético del íntimo carácter de un ser. Nuestra época no tiene la menor idea de estas verdades, pues de otro modo no podría haber libros como por ejemplo Crítica del lenguaje de Fritz Baudner, obra grandiosa por cierto en cuanto a los resultados modernos y la crítica científica del lenguaje, pero sin decir nada sobre lo esencial del lenguaje en los tiempos antiguos, en los que el nombre no se aplicaba al hombre como individuo y con respecto a su vida personal, sino a todo cuanto se abarcaba mediante la memoria. Quiere decir que se usaba el nombre por todo el tiempo que se conservaba el recuerdo. El nombre de Noé, por ejemplo, no se limita a un individuo, sino que significa que hay un hombre que recuerda su vida propia y traspasando su nacimiento, la de su padre, su abuelo, etc., hasta donde se acababa la memoria, de modo que por el tiempo que la memoria abarcaba se usaba un solo nombre para las personas que sucedían por descendencia. Adán, Set y Enoch igualmente son nombres que se usaban para tantas personas como por la memoria retrospectiva formaba una unidad. Por consiguiente, si con respecto a los tiempos antiguos se dice que alguien se llamaba Enoch, esto significa que una persona, hijo de otro, de un nombre distinto, hijo de otra, de un nombre distinto, se inicia un nuevo hilo de memoria.
de modo que aquella ya no se acuerda de las personas anteriores. Pero el nuevo hilo de la memoria no se corta con la muerte de la personalidad que por primera vez es llamada Enoch, sino que se transmite del padre al hijo, al nieto, etc., hasta que se forme otro nuevo hilo de memoria. Quiere decir que cuando se habla de Adán, esto se refiere a diversas personalidades dentro de la sucesión genealógica. Se entiende que el Evangelio de Lucas emplea los nombres en tal sentido para explicar que a la entidad fuerza de la existencia divina espiritual que se sumergió en el yo y en el cuerpo y el cuerpo astral del Jesús natánico, la hemos de seguir remontándonos hasta donde el ser humano descendió por primera vez en la encarnación terrenal. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario o pregunta. ¿Se entendió cómo era la cuestión de los nombres en los tiempos pretéritos? Sí, pero lo puedes volver a explicar. Vale. La idea es que la memoria de una persona en los tiempos pretéritos era muy diferente a la memoria de los hombres actuales, de las personas actuales. Actualmente nuestra memoria abarca desde una etapa de nuestra infancia hasta que muramos, ¿no? Antes no era así, y sobre todo en las épocas muy antiguas. Steiner dice que antes de Abraham la cosa era diferente. La memoria abarcaba no solamente la vida de una persona, sino que también abarcaba la vida del padre, del abuelo, tatarabuelo, etc. Es como si la memoria se transmitiera por el cuerpo etérico y se heredara. Entonces, mientras que en varias generaciones ese recuerdo se mantuviera, se le daba el nombre de una persona. Entonces, Enoch o Noé significa varias generaciones de un linaje de sangre, ¿no? Cuando se pierde la memoria de un antepasado, entonces se le llama a eso como el hijo, o otra nueva descendencia, y otra nueva línea generacional, y tiene otro nombre. Entonces está Jacobo, que tuvo Isaac, pero Jacob era varias descendencias, ¿no? E Isaac también otras. Lo mismo que Noé y Enoch. No sé si quedó claro o no los ¿Pero ahí ampliaba ya más. éramos almas individualizadas o todavía no? Realmente el ser humano vino a ser individual ya después de Cristo. Como más almas grupales actuábamos, ¿no? Exactamente. Por eso Eso. estaban las guerras grupales. Por eso cuando, digamos, una persona la sacaban de su población, para ellos era muy grave, ¿no? Era casi que como si les crearan una muerte. Sí, sí, así es. Así es. Parece raro cuando uno lee de los historiadores que expulsaban del pueblo a una persona. Claro, estos relatos antes de la época de Cristo, ¿no? Entonces que esa persona al sentirse expulsada prácticamente se sentía como destinada a la muerte, ¿no? Y eso uno ahora lo contrasta con el tiempo moderno, tiempo de nosotros, y eso parece una bobada. Digamos, la gente viaja a otro país, se independiza y no pasa nada, ¿no? No hay ningún problema. Pero antes no era así. Antes sí había una condición de alma grupal tan férrea en la sangre humana que sentirse expulsado del pueblo era como casi matarlo espiritualmente. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún otro comentario, pregunta. O leemos el último parrafito. Sí, hagámosle. Vale, muy bien. ¿Quién me colabora con este parrafito? Yo. Vale, gracias. Resulta pues que el Evangelio de Lucas primero nos da los nombres de personalidades individuos, pero al remontarnos más allá de Abraham,
Llegamos a las épocas en que la memoria abarca tiempos más largos, de modo que varias personalidades que a través de la memoria forman un yo, figuran bajo un solo nombre. ¿Digo? Pues si quieren podemos parar ahí porque aquí acaba la idea del párrafo. Ajá. Y también como faltan varios, para no adelantarnos mucho. Entonces Bueno, podemos dejar allí. No sé si tienen alguna pregunta final, comentario final, o ya damos por terminada la sesión de hoy. por mí está bien. Vale, muy Sí, bien. Sí. muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Buenas noches. Bueno, feliz Gracias. noche, que Bueno, descansen. Bueno, Que Un igualmente, abrazo. descansen. feliz Una feliz noche. Chao a noche todos. para todos. Igualmente, Gracias, nos feliz vemos. noche. Chao.